Ok. El flamenco tiene en Antonio Andrade a un conspicuo representante. Antonio Andrade es un guitarrista del flamenco, nació en Puebla de Casalia, en Sevilla, precisamente uno de los pueblos con más tradición del cante fondo flamenco. Estamos en contacto con él precisamente para conocer su trabajo y profundizar sobre la obra que difunde por el mundo. Un gusto saludarlo, Antonio. Hombre, Marcelo, el gusto es mío. El gusto es mío. Cuando me llaman de Argentina, me encanta. Entonces estoy a vuestros pies. Os adoro. Muchísimas gracias, Antonio. Antonio, ¿qué es para usted el arte flamenco? ¿Qué expresa a través de él? Pues mira, el arte flamenco es como muchos otros artes que hay en el mundo, como por ejemplo el blues, o vosotros tenéis el tango, que yo lo asemejo mucho con el flamenco. Es una forma de expresar de una forma digna, lo más digna posible, lo que no se puede expresar con palabras, ¿vale? Yo muchas veces lo he dicho en diferentes entrevistas o cuando he tenido que poner un ejemplo para explicarlo, ¿no? Para que se pueda comprender mejor. Y para eso tengo que hacer, digamos, eh, tengo que romper mi intimidad, ¿vale? Y hablar de cosas poco íntimas pero bueno, lo hago, me cuesta trabajo, pero lo hago con el fin de que se pueda entender mejor, ¿no? De lo que estamos hablando. Eh, Cuando se está en una reunión, porque, por ejemplo, en nuestro pueblo hablamos siempre de reuniones, ¿no? O sea, nos juntamos unos cuantos amigos, empezamos a, a beber y alguien empieza a cantar y todo eso, ¿no? Entonces, hay momentos como uno en concreto que te voy a contar, que estábamos en el bar de un amigo nuestro, muy amigo nuestro, y habíamos 4 o 5 amigos, estábamos bebiendo, y él estaba detrás de la barra del bar y le dijo a uno de nosotros, mira, haz el favor, ¿por qué no me cantas un poco por peteneras, un estilo Exacto. del flamenco, precioso por cierto, porque mi madre le gustaba mucho cantar y cantaba mucho ese cante. Entonces este hombre, amigo nuestro, empezó a cantar. Mi amigo, detrás de la barra, que le había pedido que lo cantara, empezó a llorar, recordando a su madre. Yo también me hinché de llorar, porque también me acordaba de mi madre, que también cantaba los cantes. Otro que había allí también llorando como una Magdalena porque tenía a su madre enferma y posiblemente pronto la perdería. O sea, es como yo digo siempre, es como una especie de terapia grupal, grupal. Alguien de tu entorno, alguien que tú mm, quieres, que es tu amigo o que lo que sea, expresa algo que también tú lo vives o lo estás viviendo o lo has vivido y comprendes su dolor, pero son cosas muy íntimas, como por ejemplo en el flamenco hay temas como por ejemplo el amor hacia la madre, que para nosotros la madre está en un trono, en un altar, el miedo de perder a tu padre, a tu madre, o a tu hijo, o a tu hija, son cosas muy dolorosas, muy íntimas, y es una forma de poder expresar todo eso. Claro, no solamente son penas lo que se expresa en el flamenco, no, por supuesto que no, porque
Hay cantes que son muy alegres también. Hay cantes que se cantan eh, sobre la regionalidad de tu tierra, el patriotismo, entre comillas, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Cosas un poquito más superficiales, pero que a unos le puede llegar más y a otros menos, ¿no? O sea, hay para todo el sentimiento, hay una forma de expresarse en el flamenco y eso es lo especial que tiene el flamenco, ¿no? Que, como te dije antes, el flamenco está para expresar lo que tú no puedes expresar con palabras. Exactamente. Antonio, ¿cuáles son las nuevas tendencias en el flamenco que usted, con Úrsula Moreno y Javier Andrade, creó con su compañía? Pues mira, nosotros lo que intentamos lo intentamos de hacer de la forma más natural posible es acoger, integrar en nuestros espectáculos las tendencias, o como tú has dicho, o las influencias naturales del flamenco, ¿no? El flamenco nace en Andalucía, se basa en el folclore andaluz, ¿no? ¿No? Que se crea por la idiosincrasia del pueblo andaluz y después continuamente se va influenciando por otras culturas, ¿no? Como ya sabes o como sabéis, nosotros tuvimos 800 años a los árabes en Andalucía, en la época de Al-Andalus. Hemos tenido eh, los judíos en Andalucía hasta que fueron expulsados por los reyes católicos. Y luego también muy importante y clave la llegada del pueblo gitano, ¿no? Que como siempre llega a un sitio y adapta lo que se encuentra y lo engrandece y lo hace muy especial. Y entonces, claro, la materia prima que se encontraron los gitanos aquí en Andalucía era increíble. Aparte de que algo muy especial lo que pasó en Andalucía es que no solamente los gitanos adaptaron, sino que el pueblo andaluz adaptaba a los gitanos. Había ahí y eso fue ya la explosión de las explosiones. Entonces, claro, y en los últimos años, en las últimas décadas, hemos tenido muchas influencias, gracias, por ejemplo, a Paco de Lucía, ¿no? Que intentó, o bueno, que intentó no, que empezó a trabajar con el jazz, ¿no? Después también en la música, las músicas del mundo, ¿no? Como por ejemplo músicas africanas, de todo el mundo. O sea, comenzó, después de la apertura, después de la dictadura, ¿no? Del dictador que tuvimos, después de esta dictadura, eh, España se abrió y Andalucía hizo lo que ha hecho siempre, dejarse de influenciar. Y acogió todas las influencias, todo lo que escuchaba, hasta de la música clásica, todo se, se integra en el flamenco y se hace de esa manera con la idiosincrasia andaluza, ¿no? Y eso es lo que tenemos, lo que intentamos, coger todas estas tendencias, que no me gusta hablar de tendencia porque suena siempre un poco a ¿cómo te digo?, a moderno, a comercialización. No. Intentamos de incluir los movimientos naturales que pasan en el flamenco, ¿no? O sea, de pronto, por ejemplo, aparece hace 40 o 50 años, no me acuerdo cuándo, aparece Paco de Lucía con un percusionista brasileño tocando el cajón y
a los 2 o 3 años se había, o a los 4 o 5 años, o yo qué sé, se había creado una cultura de la percusión en el flamenco. Eso es, eso es increíble, eso es un fenómeno cultural, sociocultural, eso es increíble. Eh, y entonces, claro, hoy en día hay incluso chavales que a lo mejor tocan el violín, pero hacen flamenco con el violín, cuando nunca, o tocan el saxo, tocan el flamenco en saxo, y gracias a Dios, pues ya hay festivales grandes, importantes, o concursos que tienen un apartado para instrumentos, en principio no flamencos, ¿no? Y eso son tendencias que hay que tenerlas en cuenta porque es que están ahí, es que no se puede obviar, ¿no? Y es muy bonito. Antonio, quiero preguntarle si los amantes del flamenco, ¿con qué se van a encontrar en Recuerdos o Memorias del Alcázar? ¿Cómo, perdón? ¿Puedes repetir? Amantes del flamenco, ¿con qué se van a encontrar perdón, Recuerdos o Memorias del Alcázar, que hizo usted Uh -huh. con Miguel Sotelo? Sí. Eh, Memoria de la Casa es una obra que ha sido muy importante para mí porque era un proyecto que yo tenía desde hace muchísimos años, muchísimos años. Yo quería expresarme a través de dos guitarras, ¿no? Esa era la idea. Yo tuve la suerte de trabajar un tiempo con el legendario Ricardo Modrego, que hizo lo mismo con Paco de Lucía en varios discos que grabaron en aquella época, en los años 60, y desde entonces, después de trabajar con él, seguía con esa idea. Y entonces lo que hice es que todas las composiciones que yo había hecho durante algún tiempo, que las tenía ahí en el cajón, pues junto con Miguel Sotelo le fuimos sacando segundas voces. Y la verdad es que cada vez nos fascinaba más la idea porque era un proceso precioso, ¿no? Teníamos una base y ahora pues cada vez que sacábamos, aunque fueran, aunque fueran 10 segundos, ¿no? Y escuchábamos cómo sonaba y eso era fantástico. Entonces nos metimos en el estudio de grabación y cuando ya casi, bueno, por el principio, me dice mi hermano, dice, mira, tenemos que grabar un vídeo de promoción para vender o para dar a conocer, ¿no? El proyecto. Digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo grabamos? Y me dice mi hermano, tengo una idea fantástica. ¿Por qué no nos vamos al Alcázar de Sevilla y grabamos allí? Él tenía la posibilidad de hacerlo y nos fuimos allí y grabamos el vídeo y volvimos al estudio. Y entonces estábamos en el estudio y siempre nos venían los recuerdos estos, ¿no? Las memorias, por eso, del Alcázar. Eso no nos llenó la batería, nos volvió a recargar la batería, porque date cuenta que el Alcázar, como todos sabemos, tiene una historia tremenda, con una antigüedad, lo que ha pasado por allí, toda la energía que mantiene eh, ese lugar, ¿no? Fue idóneo para eso y para darnos toda esa energía. Y entonces salió este CD a dos guitarras, eh, que es como digo yo, creo que viene también el CD, con una guitarra tú llegas al cielo, ¿no? Pero con dos guitarras es que atraviesas el universo. Exacto. O sea, dos guitarras es que eso es ya, eso amplifica
amplifica lo que pueda decir una guitarra, ¿no? Eso lo amplifica por 1000. Y es una guitarra más solamente, pero lo amplifica por 1000. Es una orquesta. Antonio, ¿qué significó para usted hacer homenaje a Carmen y mi Carmen flamenca? Sí, son dos proyectos que están relacionados con Carmen. Mm, Mi Carmen Flamenca se produjo por primera vez en 1998, ¿no? Junto con mi hermano. Y hicimos una versión mm, flamenca, obviamente, de Carmen, de la ópera de Carmen. Entonces, por eso le pusimos Mi Carmen Flamenca, ¿no? Porque, bueno, no es la primera vez que se había intentado hacer algo así, ¿no? Por ejemplo, Antonio Gades lo hizo. Eh, entonces, nosotros lo que queríamos hacer era una Carmen flamenca desde el punto de vista de nuestro, ¿no? Porque ya que la obra fue escrita por dos franceses, ¿no? Entonces, la Carmen que propone Mérimée es una Carmen vista desde una vista muy romántica, ¿no? Y desde fuera un poco, ¿no? Entonces queríamos que, ahora como por ejemplo lo interpreta mi mujer Úrsula Moreno, que es andaluza y ella lo ve un poco desde otro punto de vista, ¿no? Posiblemente. Y queríamos darle más contenido flamenco ya que Carmen transcurre en Sevilla, la capital del flamenco. Y después, homenaje a Carmen fue una experiencia fantástica con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que hicimos, creo que lo hicimos 2 o 3 días, y entonces pues combinamos este elemento flamenco que nosotros podemos aportar con la Sinfónica de Sevilla, que es una maravilla, no porque sea una orquesta sinfónica maravillosa, sino también porque es sevillana, ¿no? Entonces, eh, queda un poco todo en la casa, ¿no? O sea, eh, la ópera, o sea, transcurre en la Tabacalera, que está a muy pocos minutos de donde tiene la sede la Real Orquesta Sinfónica. Quiero o no, eso tiene que ver. Antonio, ¿qué sensaciones tiene usted de que haya un primer teatro flamenco en el mundo como es el Teatro Flamenco de Madrid y que usted sea su director artístico? Hombre, para nosotros, para Javier Andrade, mi hermano, y para mí, ha sido un sueño que se realizó después de muchísimos años de lucha. Date cuenta, Marcelo, que mi hermano y yo llevamos trabajando juntos desde hace, yo qué sé, 35 años o yo qué sé cuántos años, muchísimos años y muchísimos años de gira, muchísimos años de producciones, muchísimos años de, de problemas, solucionar problemas, eh, salir adelante como se puede, o sea, y poder llegar por fin a, a un puerto, a buen puerto ya y decir, ¡buah! Aquí ya tenemos nuestro teatro. Ahora toda la energía que tenemos y toda la experiencia que hemos adquirido durante tantísimos años de espectáculo y de producción, la vamos a invertir aquí en el teatro. Entonces hemos creado el primer, sí, como tú has dicho, el primer teatro flamenco del mundo y hemos
no es un teatro muy, muy, muy grande, pero es bastante amplio, o sea, son 220 localidades que tiene. Y hemos querido intentar de darle al flamenco una, la dignidad que se merece en un escenario en el cual los artistas se sienten muy bien tratados, muy en su sitio, ¿no? Pues, con mucho mimo y al mismo tiempo, o sea, con una técnica impecable, con unos profesionales en la técnica fantásticos, pero sin perder, ojo, y eso es muy importante, una esencia que puede tener el flamenco, que siga transmitiendo, ¿no? Exacto. Eh, hemos intentado de ponerlo en escena en un teatro, pero sin perder la esencia de un tablao, por ejemplo, Ah, bien. sin perder la cercanía de un tablao. Es difícil, pero creo que lo hemos conseguido. Antonio, ¿cuál es el presente? Algo me adelantó hace rato. ¿Y el futuro del cante fondo flamenco? Pues mira, como todo en este mundo, va evolucionando, cambiando o transformándose, llamémoslo como queramos. Pues, pues así. El futuro del cante flamenco, pues, estará ahí, está, está ahí, vamos, no hay preocupación ninguna por el cante flamenco, ¿no? Porque mucha gente se preocupa, bueno, ¿seguirá el flamenco? Sí, sí, el flamenco sigue, como ha seguido siempre, porque o sea, se puede vivir dos, digamos, eh, vertientes del flamenco, ¿no? Está el flamenco escenificado, ¿no? En escena, ¿Cierto? que puede ser en tablao, puede ser en teatro, puede ser en compañías, ballet, o lo que sea, y después está el flamenco natural, el flamenco que se hace, que es lo que te da la base, o sea, que es, por ejemplo, el flamenco que yo hago cuando vienen mis amigos y nos echamos de beber, de cantar y de todo. Eh, y ese flamenco sigue, sigue. O sea, ese flamenco no se pierde, sigue. O sea, tú vas, por ejemplo, a una fiesta gitana y el flamenco está presente. Eh, tú vas, por ejemplo, en fiestas o en barrios, ¿no? Más normales, más humildes, y tú te encuentras flamenco, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando vivíamos en Málaga, que había un parque enfrente, y vivíamos en un barrio muy humilde, y allí se juntaban chavales jóvenes y le podían dar a las 3 o las 4 de la mañana cantando en el parque, y tú escuchando el cante, a ver si entiendes. O sea, eso está ahí, claro, pero ¿qué pasa? Que el, 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 el cante, la forma de cantar cambia un poco, ¿no? Ya el cante flamenco, los chavales lo pueden estudiar en conservatorios, se estudia la historia, o sea, ya el flamenco, el cantador flamenco puede ser un cantador culto, ¿no? Sabiendo lo que hace, sabiendo de dónde viene lo que hace y con un conocimiento de a dónde va a llegar lo que hace, porque tiene ya con todos esos conocimientos una visión muchísimo más grande o diferente que antiguamente, ¿no? Antiguamente el cante hondo, pues desgraciadamente los muchísimos profesionales no tenían las posibilidades que tiene hoy un cantador flamenco. Se lo pasaban muy mal para poder seguir adelante, para buscarse la vida como profesional, ¿eh? Y nosotros no es que seamos mejores, ni mucho menos, ni seamos más listos, ni nada, sino simplemente que hemos tenido la suerte de vivir en una época que no pasamos hambre, ¿no? Eso,
desde luego se nota también en el flamenco. Eso también se nota en el flamenco. Pues, ¿perdón? No, no, no. Eso le iba a Sí. preguntar justamente el hecho de hoy de tener esa preparación hace que la proyección sea más grande y se afiance más esa raíz que es la identidad propia de su pueblo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ya te digo, o sea, es diferente como era antes, o sea, volviendo por ejemplo, a principios del siglo pasado, al final del siglo pasado, había muchos artistas que vivían de las fiestas de los señoritos, ¿no? Muchos cantadores que estaban esperando en un bar a que llegara un señorito y se metiera en un apartado del bar con varias señoras de la vida, ¿no? Que también se tenían que buscar la vida y a lo mejor se tiraban 2 o 3 días de fiesta y tenían que beber y tenían que para poderse llevar algo de dinero a su casa, ¿no? Hoy en día es diferente. Hoy en día pues se le tiene al artista flamenco ha cambiado ya, o sea, el artista flamenco tiene muchísimas posibilidades más dignas que antes, ¿no? ¿No? No. O sea, el hecho de que tuvieran que hacer eso no es que no tuvieran dignidad, todo lo contrario, porque ellos tienen su dignidad porque se llevaban el pan, se ganaban el pan de sus hijos, pero tenían que aguantar cosas que hoy un cantador, gracias a Dios, no tiene que pasar. Antonio, un verdadero placer conversar con usted y conocer acerca de un género que hace a la identidad, a la memoria, al presente y al futuro de una comunidad. Un gran orgullo para mí poder charlar con usted. Le agradezco su tiempo, su conocimiento y la enseñanza que deja en esta entrevista. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, de todo corazón, por interesaros por nuestro arte, por nuestra cultura, y nos sentimos muy orgullosos, de verdad. Lo mismo que vosotros también tenéis que estar muy orgullosos de vuestra cultura, porque en estos momentos de globalización que estamos viviendo, creo que es más importante que nunca mantener la identidad propia. Y aquí estamos, a defenderla. Totalmente. Un abrazo grande, Antonio. Muchas Otro, gracias. otro para ti, fenómeno. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta Muchas pronto. gracias. Hasta Gracias. pronto. Nos veremos en Argentina. Nos veremos. Si Dios quiere, Antonio. Sí, ya verás. Adiós.